palabra, como lo hacemos siempre, pidiéndolo a nuestro Padre Celestial, que su palabra sea revelada en nuestro corazón. Recuerden que debe ser un anhelo constante en nosotros. Y hoy nuevamente la palabra viene a reforzar esta necesidad de que esa palabra que recibimos, la palabra de Dios, se haga viva en nuestro corazón. Haya una revelación como obra del Espíritu Santo en nosotros para llevarnos a una transformación, una renovación en nuestra manera de pensar y de nuestra manera de vivir. La actitud con la que enfrentamos la vida depende y debe depender precisamente de esta renovación que gracias a la palabra de Dios sucede en nosotros. La semana pasada, los que recuerdan, veníamos hablando de algunas de las declaraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos las palabras del Señor que dijo que el que creyere en Él, de su interior brotarían torrentes de agua de vida. ¿Recuerdan esta palabra? Bien, pues hoy tenemos otra palabra que el Señor da a sus discípulos y a aquellos que estaban con Él, que tiene que ver también con el creer, tiene que ver con el permanecer, tiene que ver también con esta revelación de la cual le pedimos constantemente a nuestro Padre que sea en nuestra vida. Y esta palabra está registrada, quedó allí en el Evangelio del apóstol San Juan. Seguimos en esta línea, las palabras, lo que Cristo Jesús nos dijo que sucedería en nosotros si nosotros creyésemos en Él. Y en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan dice lo siguiente a partir del versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Voy a dejar por lo pronto la lectura de la palabra en este punto y vamos a reflexionar en este pasaje. Pasaje en la vida de Jesús, de nuestro Señor y Salvador. Podríamos decir una de las ocasiones en las cuales el Señor habló fuerte, habló de tal forma de que los que le oyeron, y esto queda registrado en la palabra posteriormente, se enojaron tanto que tomaron piedras y quisieron apedrearle. No le hicieron daño, el Señor pasó entre ellos y no le vieron. Palabras fuertes las que el Señor dio a aquellos que le escuchaban. Les llamó literalmente hijos del diablo. Creo que no hay mayor ofensa que alguien pueda recibir que esta. Y viene a mi mente, recuerdo, cuando recién llegados aquí a esta isla, nosotros nos enteramos de que aquí en el oriente del país, a los habitantes de la isla de Margarita así les llamaban. Y gracias a Dios yo me negué a volver a escuchar eso. Porque, como les digo, creo que no hay mayor ofensa, palabra más fuerte que alguien pueda recibir esta. Y hago alusión a esto porque muchas veces cuando vemos que alguien sigue esclavo del pecado, el Señor lo dice, que el que es esclavo del pecado, el Señor lo dice que aquel que permanece en el pecado, ¿sí?, está haciendo las obras de su padre el diablo, dice, ¿sí? Él va directo, él no suaviza, él no le llama a lo malo bueno, ni entra en ese tipo de situaciones que muchas veces nosotros podemos incurrir en ellas. Él es muy claro. Pero lo más importante de este pasaje para nosotros, que gracias a la maravillosa obra del Espíritu Santo, abrimos nuestros ojos a la verdad y en nuestro corazón creímos para justicia de que Cristo murió por nosotros, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Gracias a esta obra maravillosa, en el cual, por medio de la cual tenemos vida en el Espíritu y libertad, porque Cristo nos da esta libertad. Pero aquí también Jesús habla de la libertad. Y quiero decirles que hay dos aspectos de la libertad que debemos de entender claramente. Una, la libertad a la que venimos a vivir en el momento en que somos libertados de ese reino de oscuridad donde éramos esclavos del pecado. Esa libertad que gozamos en el momento en el que Cristo rompe esas cadenas. Esa libertad que gozamos al venir al reino de Dios donde hay libertad plena y total. La palabra de Dios lo establece claramente que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Una libertad que gozamos gracias a la obra redentora de Cristo y a la respuesta de fe que sucede en nosotros cuando se revela a nuestro corazón la necesidad
de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Aquí el Señor está hablando en este pasaje de otra libertad, la libertad en la que vivimos en la medida en que la palabra de Dios se va revelando en nuestro corazón, en la medida en que la palabra de Dios nos va llevando a un crecimiento y a una madurez. El Señor le dijo a los que habían creído en Él en ese momento, que le seguían, así como a los judíos que estaban a su alrededor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta libertad de la cual se ocurre en nosotros por el conocimiento de la verdad, está haciendo referencia a esta verdad que se revela a nuestro corazón, esta verdad que está en la palabra de Dios, que fue inspirada para que llegase a nosotros y de esta forma conociésemos primeramente a nuestro Padre, sus propósitos, conociésemos los principios del reino, conociésemos todo lo que Cristo Jesús nos da por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, lo que es y representa para nosotros vivir, entrar al reino de Dios, las promesas, los pactos, las bendiciones de Dios para nuestra vida. Solamente si permanecemos en Él, dijo el Señor, seremos sus discípulos. Ser discípulo de Jesús no es por ser miembro o parte de una iglesia o asistir a una iglesia. Ser discípulo de Jesús no es porque estés en un grupo pequeño, en un grupo de conexión, en un grupo de apoyo, en un grupo de discipulado. Ser discípulo de Jesús no es servir en algún ministerio. Ser discípulo de Jesús no es inclusive a través de los ministerios establecidos por Él para la edificación de la iglesia, sea ser pastor, ser profeta, ser evangelista. No, el Señor dijo: si permaneces en mí, serás mi discípulo. Seréis verdaderamente mis discípulos si permaneces en mi palabra. Dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad solamente por medio de la revelación de la palabra es que esa verdad viene a llevarnos a un crecimiento y a una madurez, a una plenitud de vida, que es esta libertad a la cual el Señor se está refiriendo. En estas fechas, año con año, lamentablemente hay un fenómeno, no es un fenómeno, es una actitud en el ser humano que va creciendo y que lo tomo como ejemplo para entender cómo hay muchas personas que se autoengañan a sí mismas al no conocer la verdad, al no permanecer en la verdad, en la palabra del Señor. El día de ayer veía a través de algunos de los canales informativos la celebración que se lleva a cabo en muchos lugares del mundo, que ha ido creciendo de una manera increíble. Ya son millones de personas que salen a la calle en un desfile porque se sienten orgullosos de tener la libertad de vivir como ellos quieran vivir. Año con año celebran lo que llaman este movimiento, este colectivo, el orgullo gay. Y vemos de una manera grotesca cómo se disfrazan, cómo se visten o desvisten, cómo actúan en este tipo de celebración de una supuesta libertad que ellos tienen para poder actuar como ellos quieren actuar. Lo mismo vemos como periódicamente en algunas naciones miles de personas salen a festejar la libertad que tienen. Recientemente Argentina acaba de aprobar
el aborto, la legalización del aborto en Argentina. Y veía escenas de miles de personas celebrando lo que ellos consideran este gran logro, de que ahora pueden ellos actuar bajo su libertad, le llaman los derechos que ellos tienen, para suspender la vida de aquellos seres que tienen en su seno. Curiosamente, paradójicamente, o podríamos llamarlo de muchas formas, países que defienden la vida de aquellos en los que aún late su corazón, pero menosprecian la vida de aquellos seres que empieza a latir el corazón en ellos. Una contradicción, un engaño, una mentira. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro y dijo que antes de su segunda venida el mundo estaría como Sodoma y Gomorra. Yo no sé si en Sodoma y Gomorra festejaban con un desfile el orgullo de vivir como ellos quisieran vivir. No sé si le llamaban el orgullo gay o no se lo llamaba. No sabemos, pero podemos imaginarnos que precisamente el no permanecer en la verdad, en la palabra, el desconocimiento de la palabra de Dios está llevando a muchos a vivir en este engaño de este padre de mentira que es el diablo. Y me refiero a muchas personas que participan en esto, que dicen ser hijos de Dios. Aquellos que no reconocen a Dios, que no creen a Dios, aquellos que creen que son fruto de una explosión en el cosmos, aquellos que creen que descienden de la evolución de los animales, aquellos que no creen que Dios es nuestro creador, que es nuestro Padre, aquellos que no creen en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, pues podemos entender claramente que viven en ese engaño porque viven esclavos de este padre de mentira. Pero me refiero a muchos que dicen ser hijos de Dios, que dicen amar a Dios. Aquí tenemos a un grupo de personas que están enojados con Jesús y están reclamándole que Jesús les diga a ellos, ustedes son hijos del diablo, cuando ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor les contesta y les dice, si ustedes fuesen hijos de Dios, o como lo dicen primeramente, hijos de Abraham, harían las obras de su Padre. Pero al permanecer en pecado, al hacer el pecado, pues ustedes son hijos de ese padre de mentira. Ahora viene este ejemplo que acabo de darles de estas multitudes que celebran en pos de los derechos, la libertad para vivir como ellos quieran. Pues tenemos únicamente que fijarnos en aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero por falta del conocimiento de la palabra, por falta de la revelación de la palabra, por no permanecer en su palabra, están viviendo en esclavitud. Dice el Señor que el esclavo no permanece para siempre, que el hijo permanece en casa para siempre. Y nosotros, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, gracias a este paso de fe en la cual, por medio del cual nosotros creímos en nuestro corazón que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Así lo establece la palabra, que el que lo cree en su corazón es para justicia, somos justificados. Y no solamente en ese momento somos hechos libres, no solamente en ese momento se rompen las cadenas que nos tenían prisioneros del pecado, no solamente tenemos esa libertad plena al ser justificados, cuando toda acta que era contraria a nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. No solamente fuimos trasladados de ese reino de oscuridad, de esclavitud en el pecado, al reino de la luz, al reino de la libertad, al reino de Dios.
para vivir en Él, sino que recibimos la autoridad, recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fuimos adoptados por Él. Ya no somos esclavos. Ahora tenemos Padre. Ese Padre es nuestro Dios, creador, el creador del cielo y de la tierra, quien nos ha dado vida y quien dio a Jesucristo, su único Hijo, para que viniese a este mundo a morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Pero el Señor dice que debemos de permanecer en Él. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos no solamente de conocer esta palabra, Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, sino que la permanencia en la palabra, esto es la revelación de la palabra, esto es el crecimiento. La palabra de Dios nos identifica a nosotros al nacer de nuevo como bebés espirituales. Y como todo bebé, necesitamos de la leche materna, de la leche no adulterada. Todos sabemos que no hay mejor alimento, más completo, más sano para un bebé que la leche materna. Bueno, al menos en los tiempos en que se escribió la palabra, sabemos que las madres pues no se contaminaban tanto como ahora, desgraciadamente. No había colorantes, no había preservadores, preservantes, tantas cosas que hoy en día aquellas madres que no tienen cuidado pueden transmitir a sus bebés lo que ellas comen. Pero entendemos que no hay mejor alimento, vamos a tomarlo así, ¿sí?, que la leche materna, que la leche no está adulterada. Así es de que nosotros, al ser identificados, al nacer de nuevo como bebés espirituales, necesitamos de este alimento que es la palabra de Dios. Y en la medida que empezamos a alimentarnos de la palabra, vamos en un crecimiento, se va revelando la palabra de Dios en nosotros, nos va llevando a una madurez, va creciendo nuestra fe, y en la medida en que nuestra fe crece, en la medida en que conocemos más y más la voluntad del Padre para nuestra vida, en la medida en que vamos conociendo el propósito de Dios para nosotros, que conocemos todos los pactos, las bendiciones, las promesas que tenemos de parte de Dios, empezamos a experimentar la maravillosa libertad de vivir en la plenitud que Cristo quiere que vivamos, entendiendo que la libertad en el reino de Dios no es licencia para pecar. La dispensación de la gracia, la salvación por fe, no es una licencia para seguir practicando las obras de aquel que es llamado padre de la mentira. El Señor se lo dijo a los que les escuchaban: si ustedes son hijos de Abraham, si ustedes son hijos de Dios, harán las obras de Él. Y esto es algo que debemos de tener nosotros presente en nuestra vida. Esta libertad no es para hacer lo que queramos. Esta libertad no es para precisamente ver cómo muchos en pos o siguiendo lo que ellos consideran sus derechos, poder vivir como ellos quieran vivir. Es una libertad plena que el Señor nos da al habernos libertado del mundo de esclavitud donde vivíamos, para vivir ahora en su reino, en sus principios, bajo su palabra. Permanecer en su palabra es sinónimo o igual de aquella palabra que le dio Dios a su pueblo cuando le mostró que solamente había dos caminos: el camino de la vida, camino de la bendición; el camino de la muerte, un camino de maldición. Todo camino necesita fronteras. Si a ti te depositan, te ponen, te llevan en medio a un desierto, te dejan allí y te dicen: camina para que salgas de él, no encontrarás fronteras a tu camino. No sabrás en qué dirección tienes que avanzar. Todo camino tiene límites. Te lo puedo poner un ejemplo. Cuando hay grandes inundaciones
si estás en un país donde hace bastante frío, donde suele llover con granizo. Un camino por el que vas en un momento puede quedar cubierto, ya sea por el agua o por la nieve o por el hielo. Y si no ves las fronteras de ese camino, te quedas, te paras, porque no sabes la dirección que tienes que seguir. Así es para nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que marca, es la que muestra el camino en el que nosotros tenemos que transitar. Es la que nos muestra cuáles son esas fronteras de este camino que no debemos de traspasar. Y el Señor fue muy claro en su palabra. El Señor nos dijo que si nosotros transitábamos por el camino de la bendición, si nosotros permanecemos en su palabra, todas las bendiciones que han sido establecidas desde el principio de los tiempos para nosotros llenarán nuestra vida, vendrán sobre nosotros. Todas las promesas dadas por Dios para sus hijos vendrán sobre nuestra vida. Hay quienes pretenden caminar su propio camino. Hay quienes pretenden establecer su propia ruta, saliéndose del camino de la bendición, no permaneciendo en la palabra, en la verdad, y pretenden hacer suyas las declaraciones de Dios, las promesas de Dios. Cuando nosotros caminamos en el camino de la verdad, cuando nosotros permanecemos en su palabra, cuando nosotros somos realmente sus discípulos, podemos tomar su palabra, sus promesas y ver que se hacen vida en nosotros. Cuando tú transitas por el camino de la bendición, puedes declarar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque es un principio establecido en su reino para nosotros, sus hijos. Cuando caminas por el camino de la bendición, tú puedes tomar esa palabra que dio el Señor, donde nos dijo que si nosotros buscábamos primeramente su reino y su justicia, todo lo demás vendría por añadiduras a nuestra vida. Si caminamos por el camino de la bendición. La palabra de Dios nos muestra ese camino. Hoy en día, lamentablemente muchos que dicen conocer a Dios, o que dicen amar a Dios, o que dicen ser hijos de Dios, transitan por sus propios caminos. Y el Señor es claro en su palabra. En el versículo 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les dijo, versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y amar a Jesús es permanecer en Él. Amar a Jesús es ser discípulo de Él. Amar a Jesús es permanecer en su palabra. ¿Cómo podríamos permanecer en su palabra? ¿Cómo podríamos amarle? ¿Cómo podríamos conocer la verdad si aun cuando muchos con un corazón sincero le aceptan y le reconocen como Señor y Salvador, pero no se alimentan de la palabra? No reciben la revelación de la palabra, no buscan la revelación de la palabra. Hay quienes dicen, yo creo en Jesús. Hay quienes dicen, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. Hay muchos que dicen saber que Jesús fue enviado por Dios y que murió en la cruz. Y pueden hablar de Jesús. Y hablan de Jesús como un personaje histórico. Pero no conocen su palabra. No tienen la revelación de su palabra. ¿Cómo podrán permanecer en su palabra? No se trata de conocer a Jesús, se trata de ser discípulo de Jesús. Se trata de conocer la verdad. Inclusive hay algunos que han recibido a Jesús en su corazón, pero no tienen la revelación del evangelio del reino. Y viven aún esclavos de la ley. Viven bajo conceptos en los cuales vivía el pueblo judío antes de que Cristo viniese
a morir por nosotros. No pueden permanecer en la palabra que Cristo trajo como evangelio del reino porque la desconocen. No pueden vivir en este reino de libertad que es el reino de Dios bajo la dispensación de la gracia porque no han recibido la revelación, porque no tienen su palabra. Porque aunque la leen, aunque puedan escucharla, pero no han recibido esa revelación, no han buscado esa revelación para sus vidas. Y viven todavía bajo los conceptos del antiguo pacto, un pacto que terminó, que llegó a su fin, porque Cristo Jesús con su sangre inició un nuevo pacto para nosotros, un pacto de salvación y vida eterna por medio de nuestra fe en Él, una dispensación llamada la dispensación de la gracia, donde la ley quedó, esa etapa de la ley quedó ya obsoleta, porque hay un nuevo pacto. Pero el que no tiene la revelación todavía sigue viviendo en ello. De ahí la importancia de la revelación de la palabra en nuestra vida. De ahí el estarnos alimentando de su palabra para permanecer en Él. Porque la permanencia en Él, el conocimiento de la verdad, es la que nos asegura que nuestro caminar esté dentro de este camino de bendición, donde todas esas bendiciones establecidas por Dios para nuestra vida alcanzarán en la medida en que nosotros vayamos avanzando, donde podamos tomar todas esas promesas y hacerlas nuestras, donde podamos vivir con esa plenitud y esa confianza del pacto bajo el cual estamos viviendo. Ser discípulo de Jesús es permanecer en Él. Conocer la palabra, conocer su revelación, es lo que nos hace libres para vivir esa vida en plenitud. Él nos hizo libres, sí, con su muerte, rompió toda cadena. Él nos hizo libres, sí, al rescatarnos de ese reino de tinieblas, de esclavitud, para traernos a vivir a este nuevo reino, el reino de la luz. Pero es necesario que permanezcamos. Es necesario que la palabra siga siendo revelada en nuestro corazón para que nos marque la dirección en la cual nosotros debemos de avanzar, debemos de alcanzar nuestro propósito en nuestras vidas. Hemos sido adoptados por Él. Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Las obras de Él tienen que manifestarse en nosotros. No podemos seguir haciendo las obras de aquel cuando estábamos aún esclavos en el mundo de la oscuridad. La palabra de Dios nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos para ver si estamos viviendo la libertad plena que Cristo nos ha dado bajo el conocimiento de su palabra, la manifestación de su verdad a nuestro corazón. Dios es fiel, Dios es bueno, su misericordia permanece para siempre. Dios es un Dios paciente, que espera por nosotros, que nos ama tanto que dio a su Hijo para que muriese en la cruz por nosotros. Y que así como lo mostró con su pueblo, al cual, aún después de haberle mostrado de su poder, de su amor y de su misericordia, una y otra vez, cuando le daban la espalda, cuando se unían a otros pueblos y se contaminaban adorando a otros dioses, cuando hacían lo que era malo a los ojos de Dios, cuando el pueblo se arrepentía y clamaba al Padre, Él escuchaba su clamor, porque Dios desea que todos vengamos al conocimiento de la verdad, porque Él quiere que todos vivamos la plenitud de vida y podamos regresar a casa, allí donde desde el principio de los tiempos Él estableció un propósito para nuestra vida. Y hoy el Señor trae esta palabra a nuestro corazón.
Si nosotros hemos creído en Él, debemos de permanecer en su palabra. Y no es opción el desconocimiento de la palabra, como no es opción para un bebé dejar de alimentarse. No es opción para nosotros quedarnos únicamente en el hecho de que hemos sido hechos libres al creer en Jesús, como no es opción para un bebé el únicamente saber que ha nacido. Así como el bebé necesita alimentarse, así como ese bebé necesita recibir esa leche no adulterada para ir creciendo, ir madurando, para alcanzar su propósito, así también cada uno de nosotros que por obra del Espíritu Santo hemos sido tocados por Él para ver la verdad, para entender, comprender que necesitamos un Salvador, que por nosotros mismos no podíamos salvarnos. Reconocer que Cristo, Hijo de Dios, vino al mundo y murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestro pecado. Que con su sangre, esa sangre que nos cubre, esa sangre que nos limpia, selló un nuevo pacto para nosotros. Es necesario que entendamos que al nacer de nuevo, al reconocer a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que permanecer en Él. Y para permanecer en Él es indispensable el conocimiento de su palabra. Es indispensable que su palabra sea revelada a nuestro corazón y nos lleve a una renovación en nuestra manera de pensar, una renovación en nuestra manera de enfrentar la vida, una renovación en nuestra manera, en nuestras actitudes de vivir. Porque ya no estamos en ese reino de oscuridad, ya no somos esclavos de ese padre de mentira, sino que ahora, gracias a Cristo Jesús, hemos sido trasladados al reino de la luz y ahora nuestro Padre es Dios y podemos decir, somos hijos de Dios gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.